El proceso de elaboración de leche evaporada inicia en la planta Gloria ubicada en Altos Sihuas, donde se acopia aproximadamente 680.000 kilogramos por día de leche fresca, siendo el punto de acopio de Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna. Se tiene dos formas de acopio de leche. La primera forma es en la localidad. De los puntos más cercanos se realiza un acopio mediante porongos, los cuales son trasladados a 18 grados centígrados aproximadamente a la planta. La segunda forma de acopio es mediante camiones cisternas, en los cuales se traslada la leche realizada previamente un preenfriamiento. Además, es importante aclarar que se trabaja actualmente en la planta con dos líneas de recepción con una capacidad de 12.500 kilogramos por hora cada línea. Luego de ello se pasa a un pesaje. Este pesaje, aproximadamente de duración de 3 segundos, también tiene la función de las pruebas de calidad, donde se realiza una prueba de alcohol y la prueba de grif, pasando luego a un enfriamiento de en promedio de 4 a 6 grados centígrados. Luego de ello se pasa a una higienización. Para el proceso de higienización se utiliza una desbacterizadora, la cual centrifuga la leche y la filtra para pasar a una olla de retención. Es en esta etapa del proceso donde la leche es pasteurizada. Terminando este proceso, se pasa al almacenamiento en tanques. En la planta de Gloria en Sihuas se posee 5 tanques, 4 tanques con una capacidad de 120.000 kilogramos y un depósito con una capacidad de 150.000 kilogramos. La leche permanece allí hasta realizar el proceso de evaporación. En el proceso de evaporación, la leche pasa de una concentración de 12% a un 41%. Es decir, para conseguir un kilogramo de leche evaporada se necesita 3.6 kilogramos de leche fresca. El agua residual de la evaporación es utilizada luego para lavar por hongos, tanques, bombas, además de utilizarse en los intercambios de calor necesarios, como en el enfriamiento. Luego de ello, se realiza la homogeneización y estabilización. La homogeneización se lleva a una temperatura promedio de 60 grados centígrados a 65 grados centígrados. El proceso de estabilización se realiza mediante transferencia de calor. Por último, pasando de ello, se realiza se almacena para luego ser transportados por camiones cisternas a Gloria Arequipa en un 30% y Gloria Huachipa en Lima un 70%. Este traslado se realiza a 3 grados centígrados. El proceso principal dentro de esta planta viene a ser el proceso de evaporación. Este proceso permite que se ahorren costos para el traslado de la leche, debido a que en la evaporación se elimina el agua que no es útil transportar, ya que puede adicionarse el agua en las diversas plantas. También se realiza un proceso de tratamiento de agua. Este proceso inicia con el agua proveniente de Ciudad Majes, en la cual se recepciona primero el agua, luego se utiliza un coagulante que puede ser sulfato de aluminio, sulfato ferroso o cloruro férrico, en los cuales se realiza un proceso de floculación, donde se forman flocks que son medianamente como algodón. Luego de ello, el agua pasa a un tanque de pulmón, que sirve también para el almacenamiento de esta agua, ¿no? Antes de pasar al filtro arena. En este proceso se retienen todos los flocks.
Luego de ello pasa por carbón activado, que va a retener por absorción y adsorción y va a eliminar todas aquellas percepciones organolépticas que podamos tener en el agua, ¿no? También se va a obtener 100 partículas por billón después de esta actividad. Luego pasa a un filtro de partículas para al final pasar por un equipo UV y luego pasar al almacenamiento en la laguna de Gloria. El agua allí se queda aproximadamente por 3 días antes de ser utilizada. Allí pasa por un proceso de clorificación y luego pasa a ser utilizada en la planta para los procesos de intercambio de calor y los procesos de lavado. Otros datos importantes a resaltar de la experiencia es que dentro de la planta se desarrolla un trabajo continuo de 36 horas antes de pasar por 6 horas de lavado, que se desarrolla con agua, soda y ácido. Este lavado y enjuague está automatizado para la mayoría de equipos, donde en la parte superior se encuentra un aspersor, el cual permite que se lave con presión y así retirar todo sedimento que pueda afectar al posterior proceso. Además, se cuenta en la planta con un proceso de tratamiento de aguas proveniente de la ciudad de Majes, donde empieza a aplicarse el sulfato de aluminio, el cual quiebra la estructura de los sólidos y las junta. El hipoclorito de calcio, que mata bacterias del agua. Luego todo pasa por un proceso de filtración y se le agrega cloro, quedando con 10 ppm de cloro al entrar a la laguna, que es donde se acopia el agua. Esta permanece allí 3 días antes de su utilización y luego sale con 5 ppm, partes por millón, para su utilización. Variables termodinámicas. Las variables termodinámicas o variables de estado son las magnitudes que se emplean para describir el estado de un sistema termodinámico, dependiendo de la naturaleza del sistema termodinámico objeto de estudio. En el caso de un gas, estas son las variables. Masa es la cantidad de sustancia que tiene el sistema. Volumen es el espacio tridimensional que ocupa el sistema y generalmente se da en metros cúbicos. Presión es la fuerza por unidad de área aplicada sobre un cuerpo en la dirección perpendicular a su superficie. En el sistema internacional se expresa en pascales. Temperatura. A nivel microscópico, la temperatura de un sistema está relacionada con la energía cinética que tienen las moléculas que lo constituyen. En el sistema internacional se mide en Kelvin, aunque la escala Celsius se emplea con frecuencia. Las operaciones unitarias. Se llama operación unitaria a cualquier proceso físico de transformación donde puede existir un intercambio de energía del tipo físico, de una materia prima en otro producto de características diferentes. La transferencia de calor. La termodinámica es la ciencia que estudia la relación entre el calor y otras formas de energía. El calor es energía en tránsito. Sabemos de esta transferencia no porque la veamos, sino porque los cambios que se producen en él o los sistemas son a simple vista. Proceso de higienización. En el proceso de higienización se pasa la materia prima por una desbacterizadora, la cual centrifuga la leche y la filtra para pasar a una olla de retención. Es en esta etapa del proceso donde la leche es pasteurizada. Terminando este proceso pasa al almacenamiento en tanques. El almacenamiento en tanques se desarrolla de la siguiente forma. En esta etapa la leche es almacenada. Es importante resaltar que se cuenta con 4 depósitos blancos con capacidad de 120.000 kilogramos y un depósito plomo con capacidad de 150.000 kilogramos. La leche allí permanece a una temperatura promedio de 4 grados centígrados a 6 grados centígrados. En la visita que nosotros realizamos, la leche se encontraba a una temperatura promedio de 5.2 grados centígrados según la computadora. Luego de este almacenamiento se pasa al proceso de evaporación. Enfriamiento. Luego del acopio de leche fresca se realiza un pasaje en alrededor de 3 segundos y se toman las muestras para el análisis de la leche. Estas son la prueba de alcohol y la prueba Griff, pasando luego a un enfriamiento que es de 4 a 6 grados centígrados y que se realiza por intercambio de calor con agua blanda mientras es trasladada la leche al punto de higienización o desbacterización. Cabe resaltar que el acopio de la leche que viene en cisterna tiene una recepción diferente en una estación aparte donde se desarrollan las pruebas necesarias antes de pasar al enfriamiento.
Homogenización y estabilización. En esta etapa se homogeniza el globo del brazo. Para una buena homogenización se necesita desarrollar el proceso a una temperatura de 60 grados Celsius a 65 grados Celsius. El color de la leche depende del tamaño de los glóbulos de la grasa, ya que genera un efecto de dispersión de la luz, así como las miscelinas de la caseína y el fosfato de calcio codial. Cual menor sea el tamaño de los glóbulos de la grasa, mayor será el color blanco de la leche. Por ello, la homogenización aumenta el color blanco de la leche. Y de ahí que al ser obtenida ser blanca brillante y homogeneizar blanca. La estabilización se desarrolla vía transferencia de calor. Esta es la última etapa antes de almacenar 3 grados Celsius para luego ser transportada. Y el transporte. El transporte se lleva a cabo por camiones cisterna a Gloria Arequipa, que es el 70% del transporte, y a Gloria Huachipa, que es Lima, que es el 70%. Acopio de leche. La empresa realiza el acopio de dos diferentes formas. La primera local, donde se realiza por medio de porongos. Este acopio es de cada parcela y se realiza a temperatura ambiente, 18 grados centígrados aproximadamente. La segunda forma de acopio es por camiones cisterna, los cuales acopian la leche de parcelas con un proceso de preenfriamiento, lo que permite que se produzca una mejor conservación de la leche fresca. Al no producirse una sobrereproducción de bacterias que bajan la calidad de la leche fresca e incluso inutilizan la misma para su procesamiento. Además, es importante aclarar que se trabaja actualmente con dos líneas de recepción con una capacidad de 12.500 kilogramos hora cada línea. Área de calidad. Dentro del área encontramos equipos marca FOS, donde primero el Milko Scan cumple la función de analizar la leche para ver su calidad y luego, de acuerdo a ello, a sus proveedores. Esta se realiza mediante un escaneo rápido. Luego también pudimos observar el Bactro-Scan, también de la marca FOS, que mide la cantidad de bacterias y realiza 60 pruebas por minuto. Además, al inicio mencionamos unas pruebas al momento del pesado. Estas pruebas son de acidez, la prueba de alcohol contra antibióticos, la cual es muy importante y se sanciona al proveedor con la devolución de su leche, además de parar por un periodo su acopio. Si esta es reincidente, ya no se confía en el proveedor y no se acopia de su parcela, además de otras pruebas de adulteración, como agregar agua, por ejemplo. Esta prueba se realiza utilizando el punto de congelación de 0 grados centígrados y 4 grados centígrados. Resumo: alcance do processo. O alcance do processo escolhido, leite evaporado, é identificado em todas as operações de unidade de fabricação e as variáveis termodinâmicas relacionadas a uma transferência de calor, massa, bem como as perdas por evaporação ou resíduos. Uma investigação explicativa que procura aprofundar o processo em leite Glória evaporado, no qual se fazem visitas nas plantas margens e Arequipa a fim de determinar os processos que ocorrem e são feitos com seus parâmetros de operação e outros dados.